Construyendo Democracia. Buenas noches, ciudadanas y ciudadanos. Estamos a pocas horas de iniciar un nuevo proceso electoral democrático. Y esta noche, esta transmisión se lleva a cabo desde el centro de mando del Consejo Nacional Electoral, lugar en el que el día de mañana 300 digitadores procesarán la información de conteo rápido proveniente de todo el país y desde donde conoceremos la proyección de resultados. El proceso de preparación para las elecciones generales 2013 empezó hace más de un año. Ha sido un camino de arduo trabajo que se ha venido realizando con eficiencia y de acuerdo al cronograma establecido. Veamos. En el marco de su atribución constitucional, el CNE ha cumplido desde hace más de un año una serie de actividades para llevar a cabo de la forma más eficiente y eficaz los procesos electorales a vivirse el día de mañana a nivel nacional. Organizaciones políticas. Después de haber cumplido con el mandato constitucional de convocatoria a elecciones, el CNE recibió las inscripciones de todas las organizaciones políticas que deseaban participar en las elecciones de este año. Como uno de los requisitos de inscripción, se debían entregar firmas que respalden su inscripción y que sus integrantes que deseen ser candidatos y candidatas cuenten con este requisito. Después de receptarlas y habiéndose dado una resolución el 5 de agosto de 2012, el CNE cumplió con el reto de verificar todas y cada una de las firmas de varias organizaciones políticas. Después de 2 meses consecutivos de trabajo, los resultados indicaron que solo 11 organizaciones políticas de ámbito nacional habían cumplido a cabalidad con los requisitos del proceso y 73 organizaciones políticas de carácter provincial y cantonal. La verificación de firmas fue un proceso arduo y exhaustivo que ayudó a rescatar la ética en cuanto a la participación de las organizaciones políticas y la conciencia de los ciudadanos que las respaldan. De la difusión del registro electoral. Mediante la mejora de los sistemas tecnológicos, ecuatorianos y ecuatorianas han podido acceder de la manera más fácil a nuestra página web para conocer la ubicación exacta de su recinto electoral. Complementado con las brigadas que promovieron la actualización de datos y cambios domiciliarios, las 1084 mesas de información distribuidas estratégicamente a nivel nacional y el sistema de call center, se ha brindado información veraz y oportuna a todos los ciudadanos. Información de candidatos. En la misma página web, en el portal Voto Transparente, los electores pudieron tener más información sobre los candidatos a elegirse en las diversas dignidades dentro de sus provincias y sus respectivas circunscripciones. De esta manera, se motiva al voto consciente y responsable. Voto incluyente. En búsqueda de una democracia incluyente y participativa, el CNE ha establecido un reglamento para generar las condiciones y mecanismos necesarios que garanticen el goce de los derechos políticos de las personas con discapacidad. En este contexto, el CNE entregó a la Federación Nacional de Sordos del Ecuador el reglamento para la participación política de personas con discapacidad en lengua de señas ecuatoriana, así como 10.000 instructivos en sistema braille y 5.000 plantillas de votación para personas no videntes. De esta manera, se cumple con lo que dicta la Constitución, se fortalecen y garantizan los derechos de las personas con discapacidad. Consejo Nacional Electoral. Construyendo Democracia. A la cabeza de todo este trabajo se encuentra el Pleno del Consejo Nacional Electoral, conformado por 5 consejeros, cuya labor es velar el correcto desarrollo de todos los procesos electorales que se viven en el Ecuador. Este grupo humano está liderado por el doctor Domingo Paredes Castillo, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Estamos listos ya para el proceso electoral. Cuéntenos, mañana estaremos ya los 11 millones de ecuatorianos listos para las elecciones. Estamos preparados para un evento de trascendencia histórica muy importante en el siglo XXI. En primer lugar, el Ecuador tiene un liderazgo internacional ya reconocido en todos los procesos de integración que se están dando en la región, tanto en lo que es América del Sur como la Unión a nivel de América Latina, en la construcción de la patria grande. Y en este esquema, la unión de las organizaciones, de todas las organizaciones electorales de la región, para afianzar la democracia, forma parte precisamente de este esfuerzo nacional del Consejo Nacional del Ecuador para que estas elecciones sean las más transparentes y las más inclusivas de la historia nacional. Y estamos seguros que lo vamos a cumplir.
Es decir, estamos listos para mañana 17 de febrero. Todo listo, tanto la parte humana como la parte informática, toda la logística está ya a punto para que el día de mañana sea un día de tranquilidad, de armonía y en la que todos los ciudadanos y ciudadanas, electores y electoras, puedan cumplir fielmente y con tranquilidad un mandato constitucional, el derecho al sufragio, el derecho a elegir y a ser elegido. Doctor, este es el primer Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo evalúa usted la relación del poder electoral con los sujetos políticos? El nombre es el novedoso, el Consejo Nacional Electoral, pero el órgano electoral tiene vieja data. Nació en 1945 por mandato de la Constitución de ese año. El primer grupo gestor del Tribunal Supremo Electoral se constituyó en 1947 y a lo largo de varias décadas el Tribunal Supremo Electoral cumplió su papel, organizando elecciones, trabajando con las organizaciones políticas y obviamente con la Constitución del 2008 se dio un salto cualitativo y cuantitativo en relación a los procesos electorales anteriores, ya que el Consejo Nacional Electoral, al nacer en la Constitución del 2008 y establecerse en el 2009 como Consejo Nacional de Transición, que duró 3 años, sí, es importante remarcar que el Consejo Nacional Electoral nace con nuevas competencias que le dota la Constitución. Una de ellas es velar y continuar afianzando los procesos electorales en el marco de la democracia representativa, pero además abre el cauce hacia la democracia directa, es decir, los derechos que tienen los ciudadanos también de incidir en la política pública a través de reformas legales o de planteamiento de nuevas iniciativas legales hacia la Asamblea y por otro también el derecho de la revocatoria. Y obviamente hay una nueva forma de democracia, la democracia comunitaria, que es otra de las competencias que le asignan al Consejo Nacional Electoral para proteger y desarrollar en el marco constitucional este tipo de democracia que tiene orígenes muy antiguos. Por eso el Consejo Nacional Electoral nace con competencia no solo en el marco de la democracia representativa, sino con competencias en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y afianzamiento del sistema político a través del fortalecimiento de las organizaciones políticas, sean partidos o movimientos, y además en la consolidación de las nuevas formas de democracia que he anunciado. Sin más que decir en este momento, ¿qué debemos esperar los ciudadanos de este resultado en el proceso electoral que estaremos viéndolo mañana? Bueno, creo que todos tenemos esperanza. La esperanza, en primer lugar, de que todos los electores y electoras concurran a las urnas este día domingo. Esperamos, tenemos mucha fe que la tasa de ausentismo histórica, que ha sido entre el 25 y 30%, disminuya sensiblemente. Que logremos una disminución al 15% sería un logro, porque eso demostraría que la conciencia del ciudadano y de la ciudadana ecuatorianos ha madurado y que en estos momentos ve como una importancia histórica depositar su voto que será respetado por el Consejo Nacional Electoral y de esa manera incidir para que las políticas públicas del país hacia el futuro consoliden la democracia, consoliden el buen vivir y algo muy importante, la profundización de la convivencia social en un país soberano, democrático e integrado, en el marco de UNASUR y en el marco de América Latina. Doctor, remontándonos un poco a todo este año de trabajo que ha tenido el Consejo Nacional Electoral, la verificación de firmas fue un hecho histórico sin duda para el Ecuador, América Latina y hasta el mundo entero. Causó reacciones en la sociedad ecuatoriana, en las organizaciones políticas. Sí. ¿Cree usted que este proceso fortaleció la democracia en el Ecuador? Toda catarsis. Catarsis es un momento de crisis y toda crisis tiene una oportunidad de transformación. Pensamos que la crisis que vivimos el año pasado, que es una crisis del sistema electoral y una crisis del sistema político, ha dado ya giros muy importantes. Veamos los cambios muy significativos. El comportamiento, la conducta que cada vez las organizaciones políticas están adquiriendo frente a los procesos electorales. Hemos visto los tonos bajaron, hemos visto ahora un mayor comportamiento en el marco de la norma del Código de la Democracia, muy distinto a lo del 2009 y años anteriores. Observamos un cambio en el comportamiento cultural del respeto
al ornato público, hemos observado que las organizaciones políticas cada vez con más esfuerzo están elaborando sus planes de trabajo. Hay que perfeccionarlos y observamos también que en los sujetos políticos hay mayor madurez que en el pasado. Ahora, en esta transformación, muchos sujetos políticos, ¿sí?, que provienen del pasado, sienten en estos momentos que las decisiones del pueblo ecuatoriano solo la tomarán si estos sujetos políticos cambian de actitud. Es decir, en el momento en el cual las organizaciones políticas se adecúan para la transformación del país, en ese momento estas organizaciones políticas captarán la voluntad del electorado. Esfuerzo, sin duda alguna, de todas y todos los ecuatorianos, quienes estamos en la función pública y quienes no están en la función pública. ¿Cuál sería el llamado suyo a la ciudadanía frente al derecho constitucional del sufragio este 17 de febrero? Es la oportunidad más hermosa que tiene un ciudadano de ir el día domingo a depositar su voto, y que ese voto, donde transfiere parte de su voluntad, donde transfiere una confianza a una organización política, a unos candidatos, ese voto vale. Y ese voto vale porque con ese voto, los escaños, el poder político estará en las manos de personas que tienen la confianza pública para la transformación del país. Doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad y también de brindarle a los ciudadanas y ciudadanos de cerca qué es lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. El día de mañana usted llegará a su junta receptora del voto y le entregarán las papeletas de votación. ¿Sabe usted cuántas son y cuántas autoridades debe elegir? Mire el siguiente reportaje. Las papeletas electorales son los documentos en los que las ciudadanas y ciudadanos, en goce de sus derechos políticos, escogen de manera libre y honesta los representantes de su preferencia para las diversas dignidades a elegirse. Este 17 de febrero, usted recibirá 4 papeletas. Una para elegir al binomio presidencial. Una para elegir representantes al Parlamento andino. Una para definir asambleístas nacionales. Y una para elegir asambleístas provinciales, que en Guayas, Manabí y Pichincha varían según cada circunscripción. En Guayas existen 4 circunscripciones y en cada una se elegirán 5 asambleístas, con un total de 20 asambleístas por esta provincia. En Manabí hay 2 circunscripciones, en las que se elegirá un total de 9 asambleístas, 4 por la circunscripción 1 y 5 por la circunscripción 2. Y en Pichincha existen 4 circunscripciones electorales que eligen a un total de 16 asambleístas para esta provincia. En la circunscripción 1 se eligen 4 asambleístas. En la circunscripción 2, 5 asambleístas. En la circunscripción 3, 4 asambleístas. Y por el resto de cantones se elegirán a 3 asambleístas. Si usted es ecuatoriano residente en el exterior y está empadronado, recibirá también 4 papeletas. La de binomio presidencial, la de representantes al Parlamento andino, la papeleta de asambleístas nacionales y la de asambleístas del exterior. De esta manera, en Estados Unidos y Canadá se elegirán 2 representantes. En Europa, Asia y Oceanía se elegirán 2 asambleístas. Y para América Latina, el Caribe y África también se elegirán 2 asambleístas. Después de haber recibido las papeletas y haberlas marcado según su preferencia, deberá doblarlas y depositarlas en las ánforas indicadas. La blanca será para el binomio presidencial y la café para asambleístas y representantes al Parlamento andino. Su voto será secreto y confidencial. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. Tenga en cuenta esta información para el día de mañana. Recuerde que su voto, consciente y responsable, le hace bien a todo el Ecuador. Recuerde, el 17 de febrero, los recintos electorales funcionarán desde las 7 horas hasta las 17 horas. Estamos construyendo democracia. Ya regresamos. No soy solo un pedazo de papel, soy una nación que crece de manera organizada y por eso ahora votamos diferente. En Pichincha vamos a elegir 4 asambleístas en las circunscripciones 1 y 3, 5 en la circunscripción 2 y 3 asambleístas en el resto de Pichincha. En Guayas hay 4 circunscripciones y se eligen 5 asambleístas en cada una. En Pichincha hay 2 circunscripciones y se eligen 5 asambleístas en cada una. En Guayas hay 4 circunscripciones y se eligen 5 asambleístas en cada una. En Guayas hay 4 circunscripciones y se eligen 5 asambleístas en cada una. En Guayas hay 4 circunscripciones y se eligen 5 asambleístas en cada una. En Guayas hay 4 circunscripciones y se eligen 5 asambleístas en cada una. En Guayas hay 4 circunscripciones y se eligen 5 asambleístas en cada una. En Guayas hay 4 circunscripciones y se eligen 5 asambleístas en cada una. En Guayas hay 4 circunscripciones y se eligen 5 asambleístas en cada una. En Guayas hay 4 circunscripciones y se eligen 5 asambleístas en cada una. En Guayas hay 4 circunscripciones y se eligen 5 asambleístas en cada una. En Guayas hay 4 circunscrip
En Manabí se eligen 4 asambleístas en la circunscripción 1 y 5 en la circunscripción 2. Consulta tu circunscripción y lugar de votación. Y este 17 de febrero, dale vida a tu voto. Consejo Nacional Electoral. Construyendo democracia. Desplazamientos, viajes de última hora y falta de transporte eran algunas de las cosas que a muchos ecuatorianos les tocaba vivir cada vez que llegaban las elecciones. Pero gracias a una campaña encabezada por el Consejo Nacional Electoral, la realidad de muchos ecuatorianos y ecuatorianas dio un giro favorable. El Consejo Nacional Electoral hizo un esfuerzo logístico histórico y ejecutó por primera vez una campaña a nivel nacional en 2012 durante 3 meses consecutivos, informando a ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de registrar su cambio domiciliario. Esto en concordancia con lo que estipula la Constitución y el Código de la Democracia. La campaña involucró a todos los medios de comunicación y además comprometió a brigadistas en unidades móviles y fijas a prestar más facilidades a los ciudadanos que querían realizar el cambio. Asimismo, los ecuatorianos residentes en el exterior pudieron empadronarse según su nuevo lugar de residencia. La campaña fue totalmente exitosa y contó con la participación activa de toda la ciudadanía. Durante esta etapa, en Pichincha, por ejemplo, se registraron un total de 718.433 cambios de domicilio y en Guayas, un total de 598.857 cambios. Gracias a esta gestión, más de 1,5 millones de ecuatorianos podrán votar este 17 de febrero más cerca de sus hogares, sin horas de viajes innecesarios y sin incomodidades. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. Capacitación, innovación tecnológica es lo que trae el Consejo Nacional Electoral. A continuación nos acompaña el ingeniero Paul Salazar, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, cuéntenos un poquito de qué se trató la campaña de cambios de domicilio. Bueno, la campaña de cambio de domicilio tiene un objetivo fundamental: acercar el recinto electoral, el lugar donde se realiza el sufragio, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, con una única finalidad, de que el ciudadano tenga una atención personalizada por parte de la autoridad electoral, acercando el recinto electoral precisamente. Con esto consolidamos de una u otra manera la asistencia de los ciudadanos y ciudadanas al acto que vamos a realizar el día domingo 17 de febrero, como es la elección de binomios presidenciales, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. Vicepresidente, queremos también que nos cuente un poquito cuál ha sido el valioso grupo humano que ustedes desde el Consejo Nacional Electoral han podido brindar a la ciudadanía para estos cambios de domicilio. Formamos un grupo humano bastante voluminoso, un grupo humano que se dividía en la implementación, la llevada a la práctica con 2 estrategias. Una estrategia en la cual el Consejo Nacional Electoral esperaba a los ciudadanos en puntos fijos, en lugares de mayor afluencia de los ciudadanos y ciudadanas del país, y otra estrategia en la cual el Consejo Nacional Electoral iba a los ciudadanos, iba casa por casa solicitando este cambio de domicilio, de tal manera que el ciudadano tenga la facilidad, primero, de realizar el cambio de domicilio, y segundo, tenga la certeza de que esta autoridad electoral está pensando y trabajando precisamente para aumentar los recintos electorales, para acercar los recintos electorales al lugar de residencia de los ciudadanos y ciudadanas, y de esta manera poder descongestionar los recintos electorales que normalmente han sido complicados el acceso. En muchas provincias como Guayas, Santa Elena, han habido recintos electorales históricos como la Universidad de Guayaquil, el Colegio Rubira, en el cual ha habido tan cantidad de ciudadanos y ciudadanas que ha habido un proceso de desorganización, un proceso en el cual ha habido mucha confusión para los ciudadanos para poder sufragar. Han estado 2 o 3 horas dando vueltas hasta poder encontrar su lugar de votación. En este sentido, nosotros hemos tomado precauciones para que esto se mitigue y se minimice. ¿De qué se trata el conteo rápido y qué se trata el sistema oficial de escrutinio? Bueno, este Consejo Electoral ha decidido brindar un proceso electoral completamente transparente. En cada una de las actividades que hemos desarrollado, desde el cambio de domicilio
pasando por la notificación a los miembros de Junta Receptora del Voto, que por cierto hemos llegado a cifras históricas en cuanto a los miembros de Junta Receptora del Voto notificados, estamos en un 90%. En cuanto a la capacitación, tenemos más del 70% de los miembros de Junta Receptora del Voto, lo cual en procesos electorales anteriores normalmente llegaba como máximo hasta el 50%. Tomando todas estas consideraciones, decidimos transparentar al cierre de la jornada electoral toda la información, es decir, la voluntad popular expresada en las urnas a través del sufragio. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos maneras, con dos mecanismos. Un primer mecanismo que es el conteo rápido y un segundo mecanismo que es el escrutinio oficial, que está establecido los parámetros y cómo debe desarrollárselo en el Código de la Democracia. En cuanto al conteo rápido, decidimos hacerlo específicamente en cuanto a la dignidad de presidente y vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque la ciudadanía necesita estar informada, necesita tener información rápidamente después del cierre de la jornada electoral. Producto de esto, armamos un andamiaje con la colaboración de la Junta Central Electoral de República Dominicana, en la cual desde los recintos electorales vamos a poder digitalizar las actas de escrutinio, transmitirlas precisamente al Centro de Exposiciones Quito, donde funciona nuestro centro de mando integral o nuestro centro de operaciones de la jornada electoral, del proceso electoral, de tal manera de que un equipo de digitadores finalmente ingresen a un sistema informático. Esto lo vamos a hacer inmediatamente de que cierre la jornada electoral y progresivamente, a medida de que vayan ingresando las actas, vamos a brindar a la ciudadanía información progresiva y relevante de lo que está sucediendo en cuanto a los resultados electorales. Recordemos que partimos de que no es una encuesta, sino son datos verídicos, son datos o actas que están firmadas por el presidente y el secretario de la Junta Receptora del Voto y que las vamos a mostrar en pantalla gigante para que los observadores nacionales, observadores internacionales, las organizaciones políticas y sobre todo la ciudadanía, que es precisamente a la ciudadanía a quien tenemos que darle muestras claras de confianza, de transparencia, de eficiencia, y en este sentido, con el conteo rápido vamos a dar información rápidamente. Para mañana, 17 de febrero, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ¿qué les dice a ciudadanas y ciudadanos que se den cita a las urnas para elegir 4 dignidades a nivel nacional? Al pueblo ecuatoriano, primero que nada queremos invitarlos para que expresen su voluntad a través de las urnas, para que elijamos las dignidades, las 4 dignidades que están establecidas de acuerdo al proceso electoral. Y segundo, garantizarle que su voluntad expresada en estas urnas va a ser respetada, que vamos a generar un proceso eficiente, transparente y que va a pasar con sus indicadores y con todo su accionar a la historia de nuestro país. Muchísimas gracias. Ahora la posibilidad de votar está a la vuelta de su casa. Acuda a las urnas y no pierda la oportunidad de construir democracia. Recuerde, si eres ecuatoriano, tu único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía o de identidad. Si eres extranjero y resides en Ecuador por más de 5 años y estás inscrito en el registro electoral, podrás acercarte con tu cédula o pasaporte al lugar de votación que te corresponde. Estamos construyendo democracia. Ya regresamos. No soy solo un pedazo de papel. Soy el representante oficial de la democracia. Soy parte de un proceso transparente, de esperanza del pueblo en búsqueda de una nación solidaria y la libertad de cada uno de sus habitantes. Soy la voz sincera que se expresa con igualdad, porque las decisiones de cada ciudadano representan el futuro del Ecuador. Soy una obligación, pero también soy un derecho. Dale vida a tu voto. Acércate a votar este 17 de febrero y deja que se escuche tu voz. Consejo Nacional Electoral. Construyendo democracia. En concordancia a lo que dispone la Constitución y el Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral emprendió un proceso largo y minucioso de capacitación y además puso a punto todas sus herramientas tecnológicas para lograr que los procesos electorales sean confiables y transparentes. Desde sus inicios, el Consejo Nacional Electoral ha empuñado tanto esfuerzos humanos como tecnológicos para garantizar que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas sea respetada. Para el efecto, se han establecido 2 líneas de acción.
Capacitación. En acciones planificadas, coordinadas y ejecutadas por la Dirección Nacional de Capacitación Electoral para el Sufragio, desde el año anterior y a nivel nacional, se dio inicio a la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto, vocales y coordinadores de recinto, con la finalidad de que el día de las elecciones cada uno cumpla con sus funciones con responsabilidad. Asimismo, se ha capacitado a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que tendrán funciones más específicas. Los ciudadanos y ciudadanas convocados a ser miembros de juntas receptoras del voto también han recibido capacitación con diversos cronogramas de asistencia. El Plan de Capacitación Nacional ha incluido la elaboración de guías, instructivos y cartillas para cada uno de los actores electorales. Además, se ha implementado una innovadora herramienta tecnológica, la capacitación virtual, que ha servido para reforzar los conocimientos ya brindados. La capacitación a los actores electorales tiene como objetivo promover el civismo y compromiso en los ciudadanos y organizaciones políticas que acuden a hacer uso de sus derechos. Call Center. Solo con haber marcado 150 desde cualquier teléfono convencional y celular, la ciudadanía pudo conocer de primera mano información sobre su lugar de votación, o si fue designado como miembro de una junta receptora del voto o junta intermedia electoral. El call center del CNE funcionó exitosamente con 180 operadores, que atendían 12 horas diarias, registrando un total de 4.000 llamadas promedio por día. De esta manera, se logró la atención e información adecuada a la ciudadanía para la jornada electoral de este año. Sistema de escrutinio. Con la finalidad de asegurar la transparencia del proceso de conteo de votos, el CNE ha incorporado al sistema una innovadora plataforma tecnológica que garantiza seguridad y rapidez al momento del escrutinio. Gracias a esta plataforma, los resultados oficiales llegarán en un tiempo promedio de 15 días después de las votaciones. Además, durante todo el proceso de preparación para las elecciones generales 2013, la página en la que se publicarán los resultados ha sido monitoreada ininterrumpidamente, lo que garantiza que el día de los comicios la página no sea alterada, hackeada o manipulada. De esta manera, se avala el proceso y el sistema de publicación de datos, respetando integralmente la voluntad del pueblo. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. Paralelamente a la preparación del contingente humano y tecnológico, se ha llevado a cabo, entre otros proyectos, la reglamentación del voto de las personas con discapacidad. Pero, ¿qué permitió este reglamento? Está con nosotros la doctora Roxana Silva, consejera del Consejo Nacional Electoral. Doctora, el CNE toma la posta del voto de las personas con discapacidad. Así es, la Constitución establece un principio fundamental que es la inclusión. Y por primera vez en la historia del sistema electoral ecuatoriano se generó el reglamento de la participación política de las personas con discapacidad, para que ellas en las próximas elecciones participen también como candidatos y candidatas. Cuéntenos un poquito cómo se han capacitado tanto las personas con discapacidad como las personas que asistirán al voto de las personas con discapacidad este 17 de febrero. De acuerdo a un proyecto que ha sido aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, hemos realizado en todas las provincias del país procesos de capacitación tanto a los integrantes de las juntas receptoras del voto como también a aquellas personas que van a apoyar en las mesas de asistencia electoral. Por lo tanto, esto nos ha permitido generar una política pública electoral de inclusión. Doctora, vamos a justamente darle paso a una pregunta que tiene una persona con discapacidad para usted. Adelante con la pregunta. Doctora, buenas noches. Existen diversos grados de discapacidad. ¿El CNE está logísticamente preparado para atender las necesidades de cada tipo de discapacidad? Generar una política pública electoral de inclusión significa trabajar progresivamente. Estamos al momento ya coordinando con diferentes instituciones y con organizaciones sociales que trabajan la temática. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral poco a poco irá implementando mecanismos y alternativas para llevar adelante procesos de inclusión más amplios.
Otra cosa novedosa que también está haciendo el Consejo Nacional Electoral y que usted la lidera es el proyecto de voto en casa. Cuéntenos un poquito de qué se trata Voto en Casa. El voto en casa es un proyecto innovador en el Consejo Nacional Electoral. Realizaremos un piloto en la ciudad de Ambato y consiste en que miembros de la Junta Receptora del Voto se trasladarán al lugar del domicilio de las personas con discapacidad en un 70% y también aquellas personas que cuenten con enfermedades catastróficas. Al momento tenemos registradas 17 personas que participarán en este proceso innovador. En estas elecciones el voto de las personas con discapacidad evidentemente es facultativo. El Consejo Nacional Electoral está prestando todas las facilidades para estos comicios. Invitemos a las personas con discapacidad para que también participen este 17 de febrero. Si bien es cierto, es un derecho optativo, no es menos cierto que las personas con discapacidad tienen todas las posibilidades, atribuciones y capacidades para formar parte del fortalecimiento de la democracia ecuatoriana. Otro de los proyectos que ha emprendido también el Consejo Nacional Electoral es www.vototransparente.es. Cuéntenos a la ciudadanía de qué se trata www.vototransparente.es. Esta es una iniciativa del Consejo Nacional Electoral en miras a que la ciudadanía pueda acceder a la información de los candidatos y candidatas, así como de sus propuestas y planes de trabajo. Esperamos para las elecciones del 2014 llevar un proceso más amplio que nos permita llegar a más ciudadanos en las diversas partes del país. Al momento contamos con 700.000 visitas en www.vototransparente.es, lo que nos da la dimensión de la necesidad de que los ciudadanos y ciudadanas puedan obtener información desde diversos mecanismos. Consejera, realmente es un trabajo arduo que ha venido haciendo el Consejo Nacional Electoral a la cabeza con 5 consejeros pues bastante preparados para este proceso electoral. Invitamos un mensaje para este 17 de febrero. Concurrir participativamente a las elecciones del 17 de febrero que pretenden ser las elecciones más inclusivas de la historia del Ecuador. Muchas gracias, consejera, por esta entrevista. Al momento de votar, todos tenemos los mismos derechos, pues el sufragio es una actividad democrática e incluyente. Joven, si tienes entre 16 y 18 años, tienes el derecho a participar en estas elecciones. Recuerda que tu voto es importante para el país. Estamos construyendo democracia. Ya regresamos. No soy solo un pedazo de papel, soy la unión entre hermanos, que aunque parecemos distintos, somos hijos de la misma nación. Soy tan negro como blanco y tan mestizo como indígena. Soy la verdad, la esperanza y la libertad de soñar con un Ecuador ideal, sin importar el color de la piel o las condiciones físicas y sensoriales. Porque cuando se trata de elegir un futuro mejor, las diferencias no existen. Soy tu derecho y tu obligación, pero sobre todo soy igualdad. Dale vida a tu voto. Acércate a votar este 17 de febrero y deja que se escuche tu voz. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. Tras haber analizado la realidad del Ecuador y saber que en Guayas, Manabí y Pichincha se registra el mayor número de electorado a nivel nacional, se dispuso la estructuración interna de estas provincias en circunscripciones electorales. Ahora, la forma en la que se elegirán los asambleístas de estas 3 provincias será distinta respecto a las elecciones anteriores. Mediante resolución tomada en base a lo que dicta el artículo 150 del Código de la Democracia, para estos comicios se definieron los límites de circunscripciones dentro de las provincias que registran el mayor número de electorado a nivel nacional. Dichas provincias son Guayas, Manabí y Pichincha. Una circunscripción es un espacio geográfico específico donde la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir a los candidatos y candidatas que los representarán para la dignidad de asambleístas provinciales. De esta manera, la distribución de circunscripciones en las provincias mencionadas se ha definido así. En Guayas existen 4 circunscripciones.
La circunscripción 1 corresponde al cantón Guayaquil y a las parroquias Febres Cordero y Jimena. Circunscripción 2, cantón Guayaquil, parroquias Pascuales y Tarqui Norte, que comprende los barrios Tarqui, Alborada Guayacanes, Chongón, Los Ceibos, Colinas de la Florida, El Cóndor, Juan Montalvo, La Prosperina, Quinto Guayas Amanes, Urdenor hasta Valerio Estacio. Circunscripción 3, cantón Guayaquil, parroquias Letamendi, García Moreno, Urdaneta, Sucre, Ayacucho, Bolívar Sagrario, Olmedo San Alejo, Rocafuerte, 9 de Octubre, Roca, Carbo Concepción, Pozorja, Tenguel, Juan Gómez Rendón, Puná, Morro y Tarqui, con los barrios Acuarela Sauces, Atarazana, Marta Roldós, San Eduardo, Urdesa Miraflores y Vía La Costa. Además, la circunscripción 3 incluye a los cantones Durán, Playas y San Borondón. La circunscripción 4 incluye a los cantones Alfredo Vaquerizo Moreno, Balao, Balsar, Colimes, Coronel Marcelino Maridueñas, Daule, El Empalme, El Triunfo, General Antonio Elizalde, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Novol Piedrahíta, Palestina, Pedro Carbo, Salitre, Santa Lucía, Simón Bolívar y Yaguachi. En Manabí existen 2 circunscripciones electorales. Circunscripción 1 Norte incluye a los cantones Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Junín, Pedernales, Pichincha, Rocafuerte, San Vicente, Sucre y Tosagua. Circunscripción 2 Sur, cantones 24 de Mayo, Jaramijó, Jipijapa, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján, Puerto Viejo, Puerto López y Santa Ana. En Pichincha existen 4 circunscripciones electorales, 3 dentro del Distrito Metropolitano y 1 para el resto de cantones. Circunscripción 1, Quito Urbano Centro Norte, Cantón Quito, parroquias Belisario Quevedo, Carcelén, Cochabamba, Comité del Pueblo, La Concepción, Cotocollao, El Condado, Iñaquito, Itzimbía, Jipijapa, Kennedy, Mariscal Sucre, Ponceano, Rumipamba, San Isidro del Inca y San Juan. Circunscripción 2, Quito Urbano Centro Sur, Cantón Quito, con las siguientes parroquias: Centro Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Guamaní, La Argelia, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Puengasí, Quitumbe, San Bartolo, Solanda y Turubamba. Circunscripción 3, Quito Rural, Cantón Quito, con las siguientes parroquias: Pacto, Gualea, Atahualpa Abaspamba, Chávez-Pamba, Perucho, Nanegal, Nanegalito, Calacalí, San Antonio, Puéllaro, Guayabamba, Pintag, Pifo, Checa, Quinche, Yaruquí, Huangopolo, Amaguaña, Tababela, Puembo, Tumbaco, Nayón, Pomasqui, Nono, Yoa, San José de Minas, Llano Chico, Calderón, Zambisa, Cumbayá, Conocoto, Alangasí y La Merced. Y el resto de la provincia de Pichincha, que comprende los cantones de Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos. Con esta redistribución de espacios en circunscripciones, se espera que los votantes elijan de una forma más cercana y responsable a los representantes que tengan conciencia de la realidad de estos sectores y se comprometan a trabajar por el cumplimiento de sus necesidades. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. Luego de este video explicativo de circunscripciones electorales, nos encontramos con el doctor Juan Pablo Pozo, consejero del Consejo Nacional Electoral, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, ¿qué son las circunscripciones electorales? Bueno, por primera vez en la historia del país, las 3 provincias más grandes electoralmente hablando se van a dividir en circunscripciones territoriales. Hoy al Consejo Nacional Electoral le corresponde la aplicación de lo que señala el artículo 150, que dice de forma clara: las circunscripciones que elijan entre 8 y 12 asambleístas se dividen en 2 circunscripciones. Ahí tenemos a la provincia de Manabí. Las circunscripciones que elijan entre 13 y 18 asambleístas se dividen en 3 circunscripciones. En este caso tenemos al Distrito Metropolitano de Quito, y finalmente todas las circunscripciones que elijan más de 18 asambleístas, que es el caso de la provincia del Guayas, que elige 20 asambleístas, se van a dividir en 4 circunscripciones. Yo creo que lo importante y lo fundamental de las circunscripciones es que todos los representantes van a ser elegidos en la provincia de una forma mucho más integral.
Ya no van a ser candidatos exclusivamente los de la cabecera provincial, sino las candidaturas salen de los sectores periféricos, de los sectores rurales, y sin ninguna duda existe un acercamiento mucho más directo entre los que eligen y sus representantes. ¿El beneficio a la ciudadanía es entonces elegir mejor a los representantes? Sí, efectivamente hay una cercanía mucho más directa entre la ciudadanía y sus representantes, y señalo de forma muy clara, antes teníamos representantes solo de una cabecera provincial, hoy vamos a tener representantes de toda la integralidad de la provincia, y eso sin ninguna duda representa un mejor modelo de representación para el país. Doctor, remontándonos un poco al año de trabajo que lleva este Consejo Nacional Electoral, cuéntenos cuántos procesos electorales ha llevado el nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, sí, tenemos que hoy la democracia en nuestro país es una democracia mucho más activa, mucho más dinámica que antes. La Constitución establece 3 tipos de democracia: la democracia representativa, la democracia directa, la democracia comunitaria, y en ese sentido, en estos 15 meses de gestión, el Consejo Electoral ha llevado adelante 18 procesos electorales. Tuvimos la consulta histórica de la Concordia y tenemos más de 17 procesos electorales de elecciones de juntas parroquiales. Lo importante de esto es que ningún proceso de los 18 ha sido ni impugnado en la vía administrativa ni objetado en la vía jurisdiccional, y más que eso, la entrega de credenciales a los ganadores siempre han sido representantes de la más amplia pluralidad política de este país en los partidos y movimientos y en las diferentes organizaciones políticas. Por tanto, esa sí es una carta de presentación para este Consejo de cara al proceso electoral del domingo 17. Todo proceso electoral siempre conlleva un componente de observación electoral. Cuéntenos un poquito a ciudadanas y ciudadanos de qué se trata la observación electoral tanto internacional como nacional. Bueno, creo que dentro de un proceso electoral, de una construcción de un proceso electoral, es importante en eje transversal la observación y el acompañamiento. Lo hemos dicho de forma clara. Este proceso electoral va a ser el proceso más observado y más acompañado de la historia de este país. Tenemos más de 320 observadores internacionales de más de 47 países diferentes de los 5 continentes. Por tanto, para nosotros este proceso es un proceso también de aprendizajes, de lecciones aprendidas. La observación y el acompañamiento, sea nacional o internacional, no se va a medir aquí y ahora. Esa observación recién se medirá en el futuro, porque lo importante de eso es que podamos fortalecer la democracia de nuestro país y más que eso en una mejora de prácticas electorales continua. Por tanto, las lecciones que nos queden de la observación y el acompañamiento está en el Consejo Nacional Electoral poder incorporarlas y una mejora de los próximos procesos electorales a futuro. Hoy tenemos el orgullo de que todos estos representantes de diferentes países ya son parte de la historia democrática de nuestro país. Cuéntenos un poquito ahora, dentro del trabajo que lleva el Consejo Nacional Electoral, ¿cuáles fueron los motivos que causaron crear las zonas electorales del Consejo Nacional Electoral? Bueno, sí, a partir del mes de octubre pasado, el Consejo Electoral decidió por unanimidad y en el Pleno denominar lo que se llaman las zonas electorales, que son centros de mando y de coordinación. Tengo el orgullo de coordinar el centro de mando número 4, en donde están las provincias de Azuay, de Loja, de Cañar, de Zamora y del Oro. Yo creo que en una política de que los procesos electorales ya no se construyen en el escritorio, sino se construyen en el territorio con la gente, soy un convencido que un proceso electoral es un ejercicio real de responsabilidades compartidas y de compromisos colectivos. Solo los compromisos colectivos son los que perduran, y creo que hemos logrado, a través de esa integración con las juntas territoriales, también con las delegaciones provinciales y con los ciudadanos, mejorar el proceso electoral. Hoy hemos tenido reuniones quincenales en cada una de estas 5 provincias, encuentros zonales, hemos podido ir calculando milímetro a milímetro los avances del proceso electoral, cómo van las capacitaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto, cómo están integradas y cómo se han notificado a estos miembros y cómo va avanzando el proceso electoral en cada una de esas fases. Recordemos que un proceso electoral tiene 3 fases. La fase preelectoral, que es la que estamos desarrollando, estamos muy cerca ya de la fase electoral el próximo domingo 17 de febrero y estaremos preparándonos también para la fase postelectoral, en donde se puedan presentar los diferentes recursos a los resultados que estableceremos luego del 17 de febrero. Por último, doctor, ¿cuál es la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral hacia la ciudadanía ecuatorianas y ecuatorianos este 17 de febrero? Bueno, yo creo que el sistema político, el sistema electoral, la credibilidad sobre el sistema se construye de forma colectiva. No es únicamente una función del Consejo Electoral construir esa credibilidad. Esa función de la autoridad electoral también la tienen los ciudadanos, también lo tienen los sujetos políticos, los partidos políticos, que yo creo firmemente que son la base y el pilar fundamental de la democracia. Yo creo que este próximo domingo 17 de febrero tenemos que comprometernos en 2 aspectos. El primero, que el próximo domingo sea realmente una fiesta democrática,
que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en paz y de forma segura. Y el segundo, que nosotros como Consejo Nacional Electoral estemos en la capacidad de garantizar que el resultado en las urnas sea el que se refleje y que se pueda entregar a los ciudadanos, que los votos de los ciudadanos sea realmente el reflejo en las urnas, y para eso nosotros nos debemos a un colectivo. Ese colectivo se llama ciudadanía. Esa ciudadanía tiene rostros, en esos rostros están nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos. Por tanto, a esa ciudadanía no les podemos fallar, y tengan la seguridad que el Consejo Electoral hará todas las seguridades del caso para que la voluntad del pueblo sea reflejada en las urnas. Doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de brindarnos en este programa Construyendo Democracia. Muchas gracias. Recuerde que en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha, usted elegirá a los asambleístas según su circunscripción. Un voto responsable es importante para el país. Por ello, el CNE le da la posibilidad de conocer a sus candidatas y candidatos. Ingrese a www.vototransparente.es. Allí encontrará más información sobre ellos. Estamos construyendo democracia. Ya regresamos. Tú que proteges tu nación, ahora también tienes la oportunidad de proteger la democracia. Si eres parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en servicio activo, tienes derecho a votar y escoger lo mejor para tu nación. Este 17 de febrero, dale vida a tu voto. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. Los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental dentro de estos comicios, porque son el vínculo directo de información entre la sociedad y los actores políticos. Por ello, en estas elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral ha hecho un considerable esfuerzo logístico y económico, brindando facilidades para que los medios de comunicación cumplan con su labor informativa de una manera transparente, responsable y oportuna. Gracias a la iniciativa del Consejo Nacional Electoral, la jornada de elecciones generales 2013 será trascendental en materia de comunicación, ya que por primera vez se permitirá el enlazamiento directo de los medios de comunicación nacionales e internacionales al circuito informático del CNE. Para el efecto, se ha adquirido un sistema satelital de comunicación que tendrá su base de operaciones en el Centro de Exposiciones Quito, lugar donde se instalarán físicamente los representantes de cada medio de comunicación. Periodistas, camarógrafos y fotógrafos contarán con un lugar específico de ubicación para ellos y sus equipos de trabajo. Los representantes de canales de televisión tendrán su propio set y desde allí podrán realizar transmisiones en vivo a través de frecuencias que ya han sido designadas. De esta manera, los ecuatorianos y ecuatorianas, aquí y alrededor del mundo, podrán recibir información veraz y confirmada minuto a minuto desde el lugar mismo donde se genera la noticia. Los miembros de las diversas delegaciones provinciales tendrán acceso directo al circuito y así se garantizará que los resultados de cada una de las provincias lleguen con exactitud y transparencia al centro de operaciones en la capital. La inversión que el Consejo Nacional Electoral ha hecho en adquisición de satélite, instalación de fibra óptica y costos de conexión va en función de proveer a los ciudadanos y ciudadanas información oportuna y transparente, reconociendo además el rol importantísimo que tienen los medios de comunicación en el desarrollo social. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. Este video muestra que sin duda alguna es una idea innovadora y pionera en medios de comunicación. Nos encontramos ahora con la licenciada Nubia Villasís, consejera del Consejo Nacional Electoral. Licenciada, buenas noches. Cuéntenos, ¿de dónde nace esta iniciativa en el Consejo Nacional Electoral? Muy buenas noches. Creamos un centro de mando en donde poder monitorear todo el proceso electoral el día de las elecciones. Entonces, la información se iba a concentrar aquí, en este lugar, en el Centro de Exposiciones Quito. De ahí que surgió la idea de dar las facilidades a los medios de comunicación nacional e internacional para que puedan hacer su cobertura en forma rápida, oportuna. El proceso electoral ecuatoriano ha llamado la atención a muchas agencias internacionales. Como nunca antes, tenemos una gran delegación de periodistas internacionales. El número de acreditaciones ya suman más de 200.
Consejera, aparte de esta extraordinaria iniciativa que ha tenido el Consejo Nacional Electoral, sin duda se fortalecen más los vínculos con los medios de comunicación, pero también cuéntenos un poquito las campañas que emprende el Consejo Nacional Electoral y qué significa Dale Vida a tu Voto. Dale Vida a tu Voto es la campaña que tiene el Consejo Nacional Electoral para incentivar el voto de todos los ecuatorianos, en especial del voto facultativo. Cuando nosotros depositamos nuestro voto en las urnas, lo convertimos en la transparencia, en las ilusiones de un futuro mejor. La campaña Dale Vida a tu Voto tiene varios componentes. Coméntenos un poquito cada uno de ellos. Hemos creído prudente basar la campaña en 3 componentes principalmente: la igualdad, la transparencia y la inclusión, que son temas que está manejando el Consejo Nacional Electoral para poder tener una democracia muy fortalecida. Consejera, hemos hablado de campañas, ahora también hablemos sobre las campañas que han tenido los sujetos políticos mediante la promoción electoral. Una de las novedades que ha traído este Código de la Democracia es la promoción electoral equitativa e igualitaria de todas las candidaturas a través del Consejo Nacional Electoral. Esta promoción electoral tuvo particularidades. Por ejemplo, en ella los candidatos tenían que darse a conocer a sí mismos, pero también dar a conocer sus ideas, sus propuestas programáticas, sus planes de gobierno. Y obviamente que también dentro de la promoción electoral teníamos ciertas reglas. Por ejemplo, la no utilización de niños y niñas. Tampoco se podía utilizar un lenguaje que incite a la violencia, la toxicomanía, el sexismo, el odio racial, la intolerancia política, etc. En términos generales, haciendo un balance de lo que ha sido la campaña electoral, podemos decir que se ha realizado en la forma que todos los ecuatorianos y ecuatorianas merecemos, de tal forma que mañana, 17 de febrero, todos podamos acudir a las urnas en forma libre y muy bien informada. Bastante claro las innovaciones y todo lo que ha habido para poder solventar la promoción electoral de sujetos políticos. Finalmente, el 17 de febrero, más de 11 millones de ecuatorianos estaremos dándonos citas en todos los recintos electorales. Un mensaje para todos ellos. Que este domingo 17 de febrero acudamos todos a las urnas. No olvidemos, por favor, llevar nuestro documento de identidad, estar a tiempo. Una vez que hayamos sufragado, tenemos que regresar a nuestros hogares para ahí, juntos en familia, poder observar cómo se van a dar los resultados luego de las 17 horas. Muchas gracias, consejera, por habernos brindado esta entrevista y en el programa Construyendo Democracia. Gracias a ti, Yajaira. Buenas noches. Siempre será nuestro compromiso mantenerlo informado sobre todas nuestras actividades, porque mantener limpio los canales de información entre usted y nosotros también es una forma de construir democracia. Recuerde, marcando 150 desde un teléfono convencional, ingresando a la página web www.cne.gov.es o enviando un mensaje de texto al 150. Usted recibirá información sobre su recinto electoral y su circunscripción para Guayas, Manabí y Pichincha. Estos canales estarán habilitados hasta las 0 horas del 17 de febrero. Estamos construyendo democracia. Ya regresamos. No soy solo un pedazo de papel. Soy tu derecho, el representante de la libertad que tanto amas. Matilde Hidalgo de Procel, primera mujer que sufraga en el Ecuador. Acudan a las urnas y ejerzan su derecho al voto. Para el Ecuador, tu decisión es importante. Si tienes entre 16 y 18 años, este 17 de febrero, dale vida a tu voto y deja que se escuche tu voz. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. Mañana este centro de mando empezará a funcionar a partir de las 6 de la mañana y será el escenario donde llegará la información de todas las juntas receptoras del voto a nivel nacional. Se contabilizará y desde este mismo lugar conoceremos la proyección de resultados de quienes serán nombrados como nuevos representantes para que usted conozca en qué consiste el centro de mando y cómo operará en estos comicios. Les presentamos el siguiente reportaje.
Para las elecciones generales 2013, el Consejo Nacional Electoral ha equipado el Centro de Mando, que operará desde el Centro de Exposiciones Quito y que este año, por primera vez, brindará facilidades tecnológicas y comunicacionales extraordinarias. El Centro de Mando es el lugar en donde se centralizará toda la información proveniente de las delegaciones provinciales y en el que se llevará a cabo el conteo rápido de votos. Para ello cuenta con 300 digitadores que han recibido capacitación de altísimo nivel y que serán los encargados de digitalizar la información proveniente de las juntas intermedias de escrutinio de todo el país, complementado con un sistema de conteo rápido innovador adquirido mediante convenio internacional con República Dominicana. Los resultados serán obtenidos con mayor rapidez. Además, se han hecho instalaciones propias de Internet para garantizar la alimentación continua de información con enlaces de transmisión de datos de alta velocidad. En materia de comunicación, este año es por completo innovador, ya que se ha llevado a cabo la contratación de un sistema satelital de comunicación que permitirá el enlace directo de medios de comunicación nacionales e internacionales al circuito de información del CNE. De esta manera se garantiza a la ciudadanía la información continua, oportuna y veraz. Para el efecto, el CNE ha facilitado a cada medio de comunicación su propio set de televisión, su punto de Internet y una línea telefónica propia. Los observadores internacionales también tendrán un lugar exclusivo y todas las facilidades para realizar su trabajo. El centro de mando está resguardado por un contingente de militares que el día de los comicios se triplicará para brindar mayor seguridad. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. Queremos agradecer a toda la ciudadanía y hemos llegado al final del programa Construyendo Democracia. Y les dejamos con el doctor Domingo Paredes Castillo con una reflexión para el 17 de febrero. Parece que fue ayer, un 24 de febrero del 2012, cuando en la ciudad de Puerto Viejo, Manabí, en uno de los primeros plenos que hacíamos en el territorio, presentamos al país, presentamos a nuestro pueblo el calendario electoral. Y mira, faltan ya pocas horas para el inicio del proceso de elecciones y obviamente simplemente queremos decirle a cada ecuatoriano y ecuatoriana que hemos cumplido con nuestra palabra. El calendario electoral se ha respetado frente a las crisis, frente a los levantamientos y caídas que hemos tenido pues a lo largo de este año, un sinnúmero de tareas. Y la más hermosa de las tareas, la construcción de un CNE dedicado a la ciudadanía, dedicado a la democracia. Y por eso creemos muy importante, Yajaira, que mañana sea una fiesta de corazón, sea una fiesta de nuestros sentimientos y sea una fiesta de conciencia. Porque sabemos que el voto, darle vida a tu voto, significa darle vida a la esperanza. Ciudadano, ciudadana, acompáñanos. Hemos cumplido la palabra por ti. Por cada ciudadano hemos dado todos nuestros recursos, todos nuestros esfuerzos para que haya transparencia y para que haya equidad en todo el proceso electoral y lo más importante, que haya la mayor inclusión social. Acompáñanos mañana y con tu vida firma por la esperanza de nuestra patria. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes necesitan de ti. Vota mañana. Gracias, Yana. Construyendo democracia.